La detención y el procedimiento judicial abierto en Italia contra el expresidente catalán, contra Carles Puigdemont, ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Para empezar, a el propio gobierno, un ejecutivo, el de Pedro Sánchez, que además se enfrenta a importantes dificultades en las próximas semanas, en las cuales tiene que confeccionar esos presupuestos generales del Estado para el año que viene, con complicaciones por una parte por la vertiente política, con acuerdos con otros partidos, pero también por las propias cifras, por los datos que tanto han bailado en lo macroeconómico en estos últimos días. Y por último, hablaremos también de los militares españoles. ¿Saben ustedes que cobran de media 500 euros menos que la media europea? Lo vemos aquí, en Barra Libre. Y comenzamos ya esta edición de fin de semana de Barra Libre, como no podría ser de otra manera, con el protagonista de estos últimos días, que ha sido sin duda el expresidente catalán Carles Puigdemont, como saben, detenido en la noche del jueves en la isla italiana de Cerdeña, donde fue liberado el viernes y donde ahora estará a la espera el próximo 4 de octubre para ver cómo evoluciona ese procedimiento judicial y ver finalmente qué es lo que decide hacer con él la justicia italiana. Una detención, una situación que sin duda ha sorprendido a todo el mundo. Para empezar, Jorge Sainz, redactor de Voz Populi, sorpresa para el propio gobierno, que para nada se esperaba esta situación. ¿Qué tal, Alberto? Pues efectivamente, la prueba es que el comunicado del gobierno sobre el caso Puigdemont llegó pasadas la 1 de la mañana, con lo cual, bueno, tenían que calibrar bien lo que querían contar y sobre todo, como contamos en Voz Populi, se produce en un momento en el que hay un cierto cambio de estrategia con respecto a Puigdemont. El gobierno de Pedro Sánchez, recordemos, planteó en sus acuerdos con el separatismo reformar los delitos de sedición y rebelión, y eso se interpretaba como un gesto de cara a Puigdemont y a su formación política para facilitar su regreso. En el mes de septiembre, a finales del verano, el gobierno anunció que congelaba esas reformas, que no se iban a llevar al Parlamento, tal y como se habían comprometido a principios de año, y por lo tanto, obviamente, ahí hay un cambio de estrategia bastante evidente. Y el segundo, yo creo que más importante, es el relevo en el Ministerio de Justicia. Juan Carlos Campo, que era el anterior ministro, el ministro de los indultos, fue reemplazado por Pilar Llop, y bueno, lo que nos cuentan es que Pilar Llop tiene una aproximación a este caso pues muy diferente a la que tenía Campo, y que su intención es dejar que se resuelvan todas estas cuestiones judiciales, la cuestión prejudicial, que es la más importante, la que se ha planteado ante el Tribunal General de la Unión Europea, para ver si, esa negativa sistemática de Bélgica a entregar a Puigdemont y la cuestión de su inmunidad. Por lo tanto, el gobierno pues se encuentra con una situación que no quiere y que le viene fatal en este preciso momento. Claro, es que hay que recordar que el expresidente catalán lleva ya casi 4 años fuera de España y que en un principio se introdujo esa orden europea de detención y entrega que en teoría se tenía que resolver, según marcan las fórmulas europeas, en un plazo de entre 60 y 90 días, pero como dices, en Bélgica se estancó, en Alemania se llegó a aceptar su entrega, pero solo por malversación. Ahora estamos con esta situación en Italia, que es diferente, porque entre medias ha sido eurodiputado, ha tenido esa inmunidad, que luego se ha levantado por parte del Parlamento. En fin, digamos que han sido muchas situaciones con respecto a Puigdemont que han dilatado este proceso, y esto de alguna manera al gobierno en este instante lo que le viene bien casi es que se siga dilatando y no tocar esto. Efectivamente, además lo explicas muy bien como corresponsal en Bruselas que ha sido. Una cosa es la situación que nosotros veamos en España y otra cosa es lo que se perciba en las instituciones europeas, y no cabe duda que se ha generado una imagen negativa de España con todo el proceso a los líderes independentistas, eso es así, y que se reactive esta cuestión ahora en Italia, pues probablemente no es lo que mejor le venga a España y por lo tanto al gobierno de España, que ahora mismo lo lidera Pedro Sánchez. El independentismo, y en este caso Puigdemont, ha sabido jugar bien sus cartas en cuanto a pues, presentar a España como un país con poca calidad democrática, casi con una manía persecutoria contra él, teniendo en cuenta que efectivamente es eurodiputado, y eso es un tema que no podemos olvidar, que es eurodiputado quiere decir que es un representante electo del pueblo,
con lo cual, en fin, no es fácil llevar a estas personas a prisión o ante la justicia, aunque aquí lo veamos como una cosa de lo más natural, que este señor se metió en el maletero de un coche y huyó de Cataluña. Esto pasó, aunque ellos no lo quieran recordar. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente son muchas causas abiertas, está el proceso de la inmunidad, como bien has dicho, y se puede dar la paradoja, por ejemplo, de que el Tribunal de Apelación italiano de Cerdeña decida entregar a Puigdemont a España y un año después el Tribunal de la Unión Europea diga que, bueno, pues que este señor tiene la inmunidad en sus plenas facultades, lo cual dejaría en una situación a nuestro país muy complicada, aunque los políticos se empeñen en decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es que sería una situación, pues, vamos, grave para España y nos crearía un gran problema. Por lo tanto, al gobierno todo este ruido no le interesa. Bueno, Jorge, ya que me lo has puesto así un poquito a tiro, te voy a hacer una última pregunta un poco sobre la batalla del relato que decías, que lo cierto es que, bueno, esto es un poquito opinión mía, pero es verdad que tanto antes con el gobierno de Rajoy como ahora con el gobierno de Sánchez, ahí el independentismo, digamos, fuera de nuestras fronteras ha jugado fuerte y en muchas ocasiones, digamos que la imagen de España ha salido un poco mal parada. De hecho, hablando con personas de Bruselas, de diversas sensibilidades, me decían estos días que, en fin, igual, en función de lo que pase con Puigdemont, hasta le puede venir mal también por imagen a España, porque no hay que olvidar que lo que se le dio a entender al Tribunal General de la Unión Europea es que no se iba a detener a Puigdemont, a Comín y Ponsatí en estas fechas en Europa, a la espera de lo que pasara pues con la resolución de los temas que tienen pendientes en Luxemburgo, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, sabiendo todo esto, tú, esa imagen, digamos, de España en el exterior, ¿crees que también hay un poquito de preocupación por eso por parte del gobierno? ¿Es consciente de que ahí también nos podemos jugar mucho, sabiendo que lo que pasa ahora con Puigdemont no va a ser definitivo en ningún caso? Bueno, yo creo que ahí la carta que juega en este caso el gobierno para, digamos, limpiar un poco su imagen o la del país son los indultos, ¿no? Es decir, ellos es un tema que en la prensa internacional ha entrado bien, se ha vendido bien, también la mesa de diálogo, es decir, el gobierno juega en esa fina línea en la que por un lado dice que, bueno, pues Puigdemont es un prófugo de la justicia y por lo tanto tiene que responder, pero por otro, pues que el gobierno por separado tiene un diálogo con los partidos separatistas y que la prueba de ello es que se ha indultado a casi a los 11 líderes del proceso de 2007 que permanecieron aquí en España y que fueron juzgados y encarcelados. Pero obviamente este es un tema sensible y aquí hay un pulso entre el Tribunal Supremo y el Gobierno de España, como bien has dicho, en el que, bueno, las autoridades a través de la Abogacía del Estado más o menos hicieron ver al Tribunal General que esas órdenes de que mientras se resolvía esta cuestión pues no se detendría a Puigdemont, pero el juez de Arena en el Supremo dice que esa orden está vigente y, bueno, de hecho esa orden ha saltado y se ha detenido a Puigdemont en Italia, donde teóricamente no hay actividad parlamentaria de la Eurocámara, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema complicado porque también demuestra la guerra que tiene este gobierno con el Supremo. Esto es muy doméstico, muy nuestro, pero de cara al exterior, pues bueno, es un tema preocupante que vuelva a quedar un poco dañada la imagen de España, aunque yo creo que a Sánchez tampoco, o sea, quiero decir, él tiene un relato también en contra de eso, como lo tenía Rajoy, nos guste más o menos, pero cada uno tenía su relato sobre esos hechos y políticamente, pues bueno, es un tema ahora que pues no viene nada bien. Tenemos la negociación de presupuestos con los partidos separatistas. Pues claro, una entrega de Puigdemont a España pues probablemente haría saltar por los aires esa negociación y la legislatura, probablemente. Es que claro, en fin, hay muchas cosas encima de la mesa con este tema. Vaya lío, Jorge Sainz, vaya lío. Con todo esto ya veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias por tu información, como siempre. Gracias. Y por cierto, te invito a que, bueno, seguro que la has leído ya o lo has escuchado, pero te invito a que veas la entrevista que le hicimos horas después de esa detención a Carles Puigdemont al presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es un español, es Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, y que nos comentaba en una entrevista que pueden ver pues, en nuestra web y en nuestras redes sociales, por una parte que calma, hay que ver y respetar, a ver qué hace la justicia y sobre todo que lo que pase en estos próximos días en Italia, en cualquier caso, no va a ser definitivo, y que también nos hablaba de esa intoxicación que, en su opinión, se hace por parte de Puigdemont y de su entorno. Escuchamos. Hay que ser prudentes, este es un paso más. Suceda
lo que suceda con el señor Puigdemont en las próximas 24 o 48 horas o en los siguientes días, eso para nada influye en qué sucederá al final del camino, que será una decisión de la justicia europea en el que primero tendrá que decidirse sobre la prejudicial y la reactivación o no de la euroorden, sobre todo en Bélgica, y segundo sobre el procedimiento suplicatorio. O sea que eso no va, lo que va a suceder en los próximos días no va a influir eso. Entonces hay que mantener la calma y dejar a la justicia trabajar. Que esa duda de que me acabas de mencionar de que había o no Policía Nacional en Italia, eso es intoxicación, una vez más. Es básicamente a lo que se dedica a hacer el señor Puigdemont y su entorno. Bueno, y cambiamos ya de tema en esta edición de fin de semana de Barra Libre. Ahora queremos hablarles de los militares españoles. Son dentro de los militares europeos de los que menos dinero cobran, como lo escuchan, y por eso de ahí esa reivindicación que hacen para tratar de equiparar su salario al de otros militares europeos. Porque, a ver, Regina Marín, bienvenida a el plató de Barra Libre. Muchas gracias, Alberto. Resulta que los militares cobran hasta 500 euros menos, ¿no? Ese es el dato que tú indicas, que la media europea. Concretamente 556 euros de diferencia con respecto al resto de Europa, porque se incluyen en esa lista países como Serbia o Bosnia y Herzegovina, que no tienen en euro. Eso hace que haya también un desajuste ahí económico. Y bueno, a diferencia de Luxemburgo, que es el país que más paga, hay una diferencia brutal, porque pagan hasta 7.000 euros mensuales al teniente, que es el cargo de oficial más bajo, ¿no? Nos hemos fijado en ese puesto para hacer la comparación. Bueno, pero es que Luxemburgo, que bueno, igual no tiene un ejército demasiado grande, evidentemente, sí, pero en cambio hay otros países así de nuestro entorno como Italia, Francia, Alemania, sí, que en general, así este tipo de países de mismo tamaño, están con salarios que son mejores que el Italia, de los militares. De hecho, es el tercer país de Europa que mejor paga a sus militares, con una diferencia, como digo, muy grande con respecto a España, que es que paga tan solamente a sus militares 1.700 euros. Bueno, entonces de ahí a esa reivindicación que hacen los militares, en este caso las asociaciones, ¿no? Que están pidiendo, sí, seguramente es una reivindicación que ya viene de lejos, pero que de nuevo están pidiendo otra vez una revisión de sus salarios y que de paso también anuncian movilizaciones para poder conseguirlo. Sí, de hecho el 16 de octubre han organizado varias asociaciones de militares una manifestación para defender precisamente esta subida salarial, que es muy grande. Han utilizado el argumento de la subida salarial que han tenido los policías y la Guardia Civil recientemente. Entonces pues se han agarrado a esa razón para defenderse y justificar ante el Ministerio de Defensa que tienen también que tener una subida de salarios. O sea, es manifestación el 16 de octubre, 4 días después del desfile del Exacto. 12 de octubre, ¿no? Del Día de la Fiesta Nacional, y sobre todo también en un año en el que hemos visto pues esas imágenes de los militares, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? De donde, sí, en fin, han tenido un despliegue durante muchos años y una labor pues muy vistosa, muy reconocida también, sí, por la sociedad, ¿no? En estos últimos meses. O sea que, digamos, es un momento, entre comillas, elegido específicamente para pedir esta Sí, de hecho, en la convocatoria defienden que es un momento clave para que suban esos sueldos, que ha sido fundamental su papel en la lucha en Afganistán. Bueno, y ellos reclaman esto, Regina, y no es o sea, se basan, me lo estabas contando, también en que hay otro tipo de colectivos, también dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en los últimos años también han visto cómo se les revisaba al alza, sí, también sus salarios. Sí, como hemos dicho, la Policía Nacional y la Guardia Civil este año han tenido una revisión de sus salarios, y el Ejército defiende que, como ha ocurrido con ellos, haya una revisión salarial para que ascienda y sea más justa y más igualada con el resto de la Unión de Europa. Pues ahí están los datos, ya han escuchado, más de 500 euros de diferencia entre los militares españoles y los militares de la media de los países dentro de Europa. La verdad que es un dato abrumador, así que de ahí esa concentración o esa jornada de protestas el próximo 16 de octubre. Regina Marín, muchísimas gracias por habernos contado. Bueno, y cambiamos de asunto y tenemos que hablar de economía en esta edición de Barra Libre fin de semana. Por una parte, por los datos que hemos conocido esta semana, que desde luego no han dejado a nadie indiferente, pero sobre todo por las importantes repercusiones que podrían tener a lo largo de las próximas semanas, especialmente la confección de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Para abordar este tema y para analizar un poco lo que ha pasado, contamos con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas.
Gracias por estar aquí con nosotros, que siempre apreciamos mucho tus análisis, y en este caso el primero que te voy a pedir es evidentemente el del dato del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que como saben de repente rebajó de una tacada, en una rebaja sin precedentes, el dato de crecimiento del segundo trimestre y que pilló completamente a contrapié al propio gobierno. Sí, bueno, yo creo que esa ha sido una de las grandes noticias económicas de la semana y que nos lleva a hacernos algunas preguntas. Y la primera es cómo es posible que el Ministerio de Economía no tuviera ni idea de que el INE iba a llevar a cabo un cambio tan drástico. Desde el Ministerio llevan horas, 2 días, justificando el asunto en que, bueno, pues son dos organismos que no comparten ningún tipo de información, que son muros que están separados por muros estancos, pero no hay que olvidar que el INE es un organismo que depende del Ministerio de Economía. O sea, que es increíble que no haya habido una llamada de algún técnico del INE informando al gobierno de que iba a llevar a cabo un recorte tan drástico de la estimación de crecimiento. Y otra cuestión que hay que hacerse es cómo es posible que los técnicos del propio Ministerio de Economía no se hubieran olido en ningún momento que la economía estaba creciendo a una velocidad muy inferior de la que creíamos, ¿no?, en el segundo semestre, ¿no? Hay una serie de datos, de variables, que son las ventas que están realizando las grandes empresas y las pymes. En base a esos datos, el INE ha llevado a cabo ese recorte. ¿Cómo es posible que en el Ministerio nadie, absolutamente nadie, estuviera al tanto de una información tan importante y tan sensible? En parte por lo que tú decías al principio, porque es fundamental para la elaboración de los presupuestos. Es que el recorte ha sido más de la mitad, han sido casi 3 puntos, era del 2,8%. 1,7 puntos. Al 1,1%. Del 2,8 al 1,1. 1,7% de recorte, es un recorte sin precedentes dentro de estos datos, pero sobre todo, ahora mencionabas tú el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, es que pocos días antes, esta misma semana, hacía alusión al dato que esperaba, ¿no? Quiero decir, o sea, es que se ha evidenciado muchísimo esa, no sé si falta de comunicación, sí, o y llama falta mucho la atención, sobre todo esa brecha tan grande que hay entre las previsiones que maneja el gobierno de crecimiento para 2021 y 2022 y la que manejan pues otra serie de organismos, empezando por el propio Banco de España, ¿no? Hay que recordar que el gobierno apunta a una previsión de crecimiento del 6,5% este año y del 7% el que viene. Son con diferencias las previsiones más altas del mercado. Si hacemos una media de las previsiones de los 20 principales organismos de análisis, nos salen los siguientes datos: un 6,2% de previsión de crecimiento en 2021 y un 6,1% en 2022. Es decir, prácticamente tanto en un caso como en otro, un punto por encima de lo que prevé el gobierno. Hablamos, si te parece, precisamente de las previsiones, porque también hemos conocido un poco las previsiones de crecimiento tanto para este año como para el que viene. Las hemos conocido por parte del Banco de España y también sabemos cuáles son las del gobierno. Digamos que aquí hay una diferencia no tan notable como la del INE con respecto al crecimiento del segundo trimestre, pero también vemos una diferencia bastante importante, sobre todo con respecto al año que viene, ¿no?, donde la previsión del gobierno, que las previsiones del gobierno siempre van un poquito más allá, superan más de un punto la previsión del Banco de España. 7% uno, 5,9% el otro. Llama mucho la atención ahí siempre la explicación del gobierno. La justificación ha sido en que los fondos europeos de recuperación van a generar un impacto positivo mucho mayor en la economía, pero bueno, claro, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba que nos permita creer que eso va a ser así. También es cierto que al gobierno le interesa vender, en cierto modo, optimismo económico, es decir, necesita animar el consumo, necesita que se recuperen las empresas, y no olvidemos que el Ejecutivo va a jugar con la recuperación de la economía como una de sus grandes bazas electorales. Sabiendo todo lo que tenemos por delante, también esa llegada de los fondos europeos. Ahora hablamos un segundo también de los presupuestos, pero te pregunto así un poquito a bote pronto, ¿crees que va a seguir habiendo esa fluctuación, esas diferencias tan grandes, esos cambios de tumbo en las cifras y en los datos próximamente, ahora con la recuperación incipiente? Hay como muchos elementos así que animan a esa volatilidad. Por desgracia, en este caso para la ministra Calviño, a raíz del recorte que ha llevado a cabo el INE, la mayor parte de los organismos de análisis se van a ver obligados a revisar las cifras que habían hecho, ¿no? Y eso seguramente nos va a llevar a un recorte a la baja de las previsiones de crecimiento por parte de los organismos más importantes, probablemente con el Banco de España a la cabeza. Está por ver qué va a hacer el Ministerio de Economía. Tiene difícil venta de cara a la ciudadanía comerse ahora una rebaja de la previsión de crecimiento, pero si todos los analistas están diciendo que la economía va a crecer en torno a un 5%, es complicado que el gobierno insista en ese 6,5% este año y un 7% el que viene.
Pues Juan, te pregunto ahora, como te decía, por los presupuestos, porque como nos está contando nuestro redactor jefe de Economía, efectivamente están esas previsiones económicas que probablemente haya que revisar a la baja, sobre todo si tenemos más sorpresas como la que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística este año con el dato del segundo trimestre. Por eso te pregunto si todos estos elementos pueden dificultar aún más la confección de esos presupuestos para el año que viene, que ya de por sí parecen complicados. Bueno, yo creo que el Gobierno hace probablemente solo un par de semanas tenía más claro el horizonte de los presupuestos que ahora, y uno de los principales imprevistos con los que se topa el Gobierno es la mencionada rebaja de la estimación de crecimiento que ha hecho el INE. Lógicamente, el cuadro macroeconómico que sustentaba el primer borrador de los presupuestos no vale, porque a partir de ahora, claro, ¿cómo va a calcular, por ejemplo, el Gobierno el nivel de ingresos esperado en 2022 si no tiene claro realmente a la velocidad a la que está creciendo la economía? Eso por un lado. Por otro, están los elementos políticos que todos conocemos. Uno de las principales barreras la tiene dentro del propio Gobierno. No hay que olvidar que una de las grandes reivindicaciones de Unidas Podemos para sacar adelante los presupuestos es ejecutar una subida importante del impuesto de sociedades. ¿Será capaz Pedro Sánchez de llevar a cabo una medida de este tipo, teniendo en cuenta que ya ha subido el salario mínimo interprofesional a espaldas de los empresarios y teniendo en cuenta que Bruselas nos está observando de cerca? Eso sin contar con lo que está sucediendo con Puigdemont en Cerdeña, esa detención convertida luego en retención, que puede complicar y enturbiar la negociación con sus socios independentistas catalanes. Bueno, esos datos económicos, como decimos, que pueden complicar y mucho la confección de los presupuestos, también con estos asuntos de índole política, como por ejemplo pues, esa relación entre los socios de gobierno, las exigencias que pueda tener Unidas Podemos y también quienes tienen que apoyar la confección de esos presupuestos, como puedan ser Esquerra Republicana. Veremos si hay dificultades a cuenta de la situación de Puigdemont. Pero, y una última dificultad, y te voy a preguntar por esto, Juan, no sé si aquí estamos exagerando un poco, pero no sé si podría ser también, tú que conoces bien este asunto, todas las derivadas que pueda haber de este gigante chino que está al borde de la quiebra, que es Evergrande. ¿Esto en qué punto está y realmente nos puede afectar ya así? Lo que nos faltaba, ¿no? En plena recuperación, una recuperación que todavía tiene unos mimbres demasiado frágiles, solo nos faltaba una bomba de relojería en China, ¿no? La crisis de Evergrande es inquietante, no solo por lo que pueda pasar con esta inmobiliaria gigante, sino por los casos similares que puedan aparecer en el futuro. En los últimos años, recordemos que China estaba potenciando el crecimiento, fomentando mucho el consumo de los hogares, y esto ha llevado a generar una serie de burbujas que se han concentrado sobre todo en el sector inmobiliario. Bueno, en España sabemos mucho de esto, ¿no? Porque ya sufrimos lo nuestro con la crisis financiera de 2010. Ahora el dilema es ver, y lo veremos en las próximas semanas, si China deja caer a Evergrande o la rescata. Ninguna de las dos soluciones es fácil, ya que si la deja caer va a provocar un terremoto terrible en los mercados, ya que bueno, los tentáculos de Evergrande son muy grandes y hay muchísimos inversores internacionales que han invertido y que están implicados en la salud de la empresa, ¿no? Ahora bien, si la rescata también está emitiendo una señal de relajación interna a otras empresas chinas que se encuentran en situaciones similares a la de Evergrande, ¿no? Que están cargadísimas de deuda. Lo más probable, lo que dicen los analistas, es que el gobierno chino lleve a cabo una especie de desguace ordenado de Evergrande, de forma que se impulsen quitas a los principales acreedores, e intentando garantizar que las miles y miles de personas que han dado una señal para comprarse una casa a través de esta inmobiliaria no pierdan su dinero. Lo que menos necesita en este momento el gobierno chino, el gobierno comunista chino, es una revuelta social. Bueno, pues ya lo están escuchando, vienen curvas, va a haber derrapes en estos últimos meses del año y estaremos muy pendientes, os veremos de cerca con nuestro redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. Muchas gracias como siempre por tu análisis. Gracias a vosotros. Bueno, y antes de despedirnos queremos que vean un pequeño fragmento de una entrevista que ya tienen disponible en nuestro periódico y en todos los canales de Voz Populi con el escritor Manuel Vilas, que presenta en estos días su última novela, Los besos, protagonizada pues, por Salvador y por Montserrat. Veremos cómo evoluciona poco a poco su relación en tiempos de pandemia y también cómo abordan todo tipo de temas. Nos lo cuenta Manuel Vilas.
es que Salvador, aparte de ser un enamorado, es un analista, es un tipo, fíjate que ideológicamente está muy desubicado, porque muchos periodistas me han dicho, oye, este hombre, ¿dónde está en el arco ideológico? Digo, pues está muy desubicado. Ahí sí que yo me dije, yo quería a alguien que no se le pudiera escribir, porque a veces parece de derechas, a veces de centro, a veces de izquierdas o de extrema izquierda. ¿Dónde está? Digo, pues está como está mucha gente en una especie de abismo ideológico, ¿no? Está haciendo fotos a lo que ve. Hace fotos a lo que ve. Entonces, de repente, claro, cuando se marchó se marchó el rey, de repente hubo un montón de gente que salió diciendo que había salvado a España de la dictadura militar, ¿no? Y claro, Salvador dice, bueno, en realidad salvó España o salvó su negocio, ¿no? Es decir, y claro, gracias a que su negocio coincidió con la salvación de España, nos vino bien a todos. Es decir, entonces, esas grietas de la política, es decir, en realidad estuvo muy bien que su negocio fuera España. Su negocio fue España. Y gracias a eso nos salvó a todos al salvar su negocio. Entonces, estos puntos de vista parecen poco serios, ¿no? Y son los de la vida, son los de la novela, son los de la cotidianidad, los de la observación de la calle, ¿no? Es decir, si dices esto, pues no, un politólogo no lo podría decir porque no lo podría demostrar o tendría dificultades para decirlo. En cambio, desde la literatura sí se puede decir. Y la literatura es el lugar de este tipo de verdades, que además la gente necesita. Manuel Vilas y su novela Los besos. Hasta aquí esta edición de fin de semana de Barra Libre. Volvemos el lunes con más contenidos.